Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco reza por los artistas, nos explica el significado de la belleza y dice que sin ella no podemos entender el Evangelio. Francisco advirtió del peligro de sentirse mejores que los demás, dijo que esa actitud la hay también dentro de la Iglesia y que tiene un nombre, elitismo. Questo senso elitario che poi va avanti nella Chiesa, no? Per esempio, no? Io sono di quale istituzione, io appartengo a questo movimento che è meglio del tuo, che questo, che l'altro, è un senso elitario. No, il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è appartenenza a un popolo scelto da Dio, gratuitamente. El Papa dijo que cuando se pierde ese sentido de pertenencia se abre la puerta a otros males que dividen y separan en la Iglesia. El Papa Francisco, durante su homilía en Santa Marta, nos dice que ser cristianos no es pertenecer a una élite, es ser parte del pueblo. Francisco advirtió del peligro de sentirse mejores que los demás, dijo que esa actitud la hay también dentro de la Iglesia y que tiene un nombre, elitismo. Questo senso elitario che poi va avanti nella Chiesa, no? Per esempio, no? Io sono di quale istituzione, io appartengo a questo movimento che è meglio del tuo, che questo, che l'altro, è un senso elitario. No, il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è appartenenza a un popolo scelto da Dio, gratuitamente. El Papa dijo que cuando se pierde ese sentido de pertenencia se abre la puerta a otros males que dividen y separan en la Iglesia. Los focolares anuncian su ambiciosa United World Week online. Veamos de qué se trata. United World Week es un congreso que reúne a organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluyendo la rama joven del movimiento de los focolares. La United World Week es como un laboratorio y una exposición global. Allí se muestran historias, proyectos e iniciativas que en todas partes del mundo promueven la fraternidad, la unidad y la paz y mejorar a la gente. El tema de este año es In Time for Peace, a tiempo para la paz. Todos los eventos del encuentro tienen el objetivo de promover un diálogo eficaz en el mundo. No basta con hablar de paz, debemos hacer algo. En este sentido, el Congreso es un desafío. Si se quiere llegar a tiempo para la paz, hay que prepararse bien y con antelación. Si queremos que el mundo sea más pacífico, debemos hacer algo. El confinamiento del coronavirus, lejos de desanimar a estos jóvenes, los ha movido a tomarse más en serio este desafío. Y en lugar de cancelar el Congreso, decidieron hacerlo online. Esta pandemia nos muestra la injusticia y la desigualdad en el mundo. Los que estaban en una situación de vulnerabilidad han sufrido más. Esto nos hace entender que el mundo es una interacción entre todos nosotros. Todas mis acciones influyen en la vida de los demás. Queremos sensibilizar para que cada uno pueda estar en grado de hacer elecciones responsables y solidarias que contribuyan a una humanidad más fraterna. Esta edición de la United World Week cuenta con más de 400 eventos, incluyendo seminarios web, momentos de oración, diálogo y conciertos. Por ejemplo, el grupo musical Gen Rosso actuará para los participantes. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Juan, tenemos esta hermosa frase: el enviado no es mayor que el que lo envía.
Es una frase tan hermosa, el cual nosotros debemos de meditarla profundamente, porque en ocasiones, con el correr de nuestra vida, pareciéramos que fuéramos más que Dios. Queremos depender de nuestras propias habilidades, de nuestras propias capacidades, y pensamos que Dios está en un segundo, tercero, cuarto lugar, o en ocasiones ni siquiera se encuentra en la vida o el pensamiento de ciertas personas. Pero también esto surge dentro de la misma comunidad de fe, porque en ocasiones nos creemos superiores a otros que son parte de nuestra comunidad, olvidándonos que el que nos ha enviado le lavó los pies a aquellos discípulos en la última cena. Algunas veces queremos aprovecharnos de nuestras posiciones eclesiásticas o sociales, políticas, etc., cuando el que nos ha enviado nació en un pesebre y siempre vivió junto a los pobres, con los pobres. Nosotros no somos más que el que nos ha enviado. Y si logramos entender esa frase, lograremos comprender dónde debemos estar siempre nosotros, al lado del necesitado, al lado del explotado, del marginado, al lado de aquel que sufre, de aquel que nos necesita. Porque cuando alguien nos necesita, es que necesita la presencia de Jesús. Y tú y yo, mis queridos hermanos, somos esa presencia de Jesús. Recuerda, no somos más que el que nos envía, sino que somos menos que el que nos envía. Por lo tanto, debemos de esforzarnos más en cumplir su palabra. Que así sea. Para este mes de mayo, el Papa Francisco pide oraciones por los diáconos. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. Descubren ante el Panteón de Roma un pavimento de una plaza de tiempo imperial. Solo en una ciudad como Roma, los trabajos de mantenimiento del sistema de drenaje terminan por desenterrar monumentos del siglo II. En este caso son restos de la antigua plaza frente al Panteón, ahora bajo tierra. Encontramos algo que ya había sido parcialmente descubierto. Es el pavimento de la plaza de la época de Adriano, del mismo periodo que fue testigo de la construcción del Panteón. El suelo está hecho de placas de travertino, que ya habían sido descubiertas en la década de los 90, mientras se restauraba la plaza. Siguen tal y como estaban dispuestas en tiempos del Imperio Romano, exactamente donde fueron colocadas en tiempos de Adriano. Pero en lugar de entonces, cuando la plaza estaba un poco más baja que el Panteón, ahora el templo está un poco más bajo que la plaza. Este cambio ocurrió porque Roma creció a lo largo de los siglos. La Roma imperial fue cubierta por la Roma medieval y la Roma medieval por la Roma del Renacimiento. El templo permaneció, ya que afortunadamente se convirtió en una iglesia. Ahora es uno de los monumentos romanos mejor conservados. Incluso fragmentos de cerámica aparentemente insignificantes son importantes para determinar a qué periodo pertenecen las diferentes capas.
Igual que podemos reconocer la cerámica de nuestros abuelos con solo mirar un plato, reconocemos la cerámica antigua. Si ese plato es del siglo XIX, entonces deducimos que la capa en la que se encuentra es del mismo siglo. Aunque los restos volverán a enterrarse una vez que se reparen los desagües, Fabio Turqueta tranquiliza a los transeúntes diciéndoles que si quieren ver un monumento del siglo II de la época de Adriano, todo lo que tienen que hacer es girarse y mirar el Panteón. A continuación les presentamos un reportaje del padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión desde Lima, Perú. Veamos qué nos tiene preparado. Hola, estoy reportando para nuestro canal de televisión JN19 y también para ABA Televisión desde Lima, Perú. La situación en Perú está muy mal. Sigue habiendo muchos contagios y sigue habiendo muchos fallecimientos. Yo pido a todos que oremos para que el poder de Dios venga en ayuda de todos. Él dice, clamen a mí, yo les voy a responder. Clamemos de todo corazón. El gobierno ha hecho una campaña muy larga y muy fuerte para ayudar a todos. Actualmente ha dicho que a partir de ahora, a partir de lunes, ya cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Lo mismo los gobiernos locales, los alcaldes, las instituciones, bajo la responsabilidad de todos y de cada uno. El gobierno ha dado sus pautas para que estemos prevenidos, para que no nos llegue ese contagio y nos va a seguir ayudando. De una manera muy especial, la Iglesia, que también está volcada en ayudar, porque son muchos los que lo están necesitando, tanto el ser curados como el ser alimentados. Hay mucha hambre también. La Conferencia Episcopal nos ha enviado unas normas litúrgicas para que a partir de lunes tratemos de ir aplicándolas, comenzando por tener un lugar espacioso donde las personas estén separadas como 2 metros. También se puede celebrar en campo abierto, fuera del templo. Luego desinfectar el lugar antes y después. En los sacramentos, sobre todo, pues tener mayor cuidado. Las confesiones en un lugar amplio, confidencial y donde haya bastante separación entre la gente. También se nos pide que no usemos el agua bendita, ni toquemos las imágenes, que vivamos la liturgia, aunque estemos un poco separados, sin darnos la paz con la mano, solamente algún gesto. Y la misma ofrenda, pues al final, dejarla en una alcancía al salir. Trataremos de vivir todo esto para que no haya más contagiados. La Iglesia, además, está preocupada porque son muchos en los lugares más pobres donde llega el contagio. Una zona muy especial está en la Amazonía, en una ciudad llamada Iquitos, donde ya han fallecido algunos médicos que se dedicaban a ayudar a los enfermos. Allí también un obispo de esa zona, Monseñor Javier Travieso, fue contagiado, ahora está recuperando y se está recuperando muy bien, gracias a Dios y a los que allí le atienden. Todos nosotros estamos viviendo esta situación dura, muy dura, pero Dios algo bueno quiere hacer. Todo lo que ocurre es para bien de los que aman a Dios. Reportó el padre Manuel Rodríguez para JN Televisión del Perú y para ABA Televisión. Muchas gracias. Explorando la Tierra Santa.
es un programa que nos abre una ventana para contemplar los lugares sagrados donde Dios ha manifestado su amor y misericordia. Especialmente los acontecimientos que protagonizó nuestro Señor Jesucristo. Explorando la Tierra Santa es un programa de transmisión diaria en su canal ABA Televisión. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anuncia que mantendrá su equipo de expertos en salud de una forma indefinida. El presidente Donald Trump confirmó que mantendrá el Consejo de Expertos para el Coronavirus de forma indefinida, aunque pueda agregar o sacar gente del grupo. Pero tendrán una nueva misión, que será garantizar la seguridad de todos los estadounidenses al tiempo que reactivan la actividad económica en el país. Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países que en este momento están levantando las restricciones en medio de la pandemia de coronavirus se arriesgan a tener que volver a implementar si no las relajan con extrema precaución. Advirtió además que sin sistemas de salud robustos será imposible regresar a la normalidad y que devolver no será la misma que conocíamos antes de la pandemia. Por cierto, el ejército de Estados Unidos está usando tecnología de imágenes térmicas, esto para escanear a personas que entran en las instalaciones militares y así detectar a posibles infectados de COVID-19. Y en otras informaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que se ha registrado un descenso en el número de entradas ilegales por la frontera sur del país. A juicio de las autoridades, esto se debe a dos variables: la pandemia de coronavirus y la entrada en vigencia del título 42, que fue una autorización del presidente Donald Trump para que los oficiales de la patrulla fronteriza pudieran procesar de forma inmediata a cualquier persona en la frontera y deportarlos si lo consideraban conveniente. Según la Universidad Johns Hopkins, ya aquí en Estados Unidos se registran más de 1.228.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 73.000 muertes por la enfermedad. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Debido al confinamiento, unos animales reaparecen en un parque nacional en Guatemala. La pandemia de nuevo coronavirus no ha significado confinamiento para todos. Las cámaras del Parque Nacional El Mirador en Guatemala han captado a sus habitantes salvajes disfrutando de la libertad que hace tanto habían perdido. Por la falta de turismo y la falta de personas que están ingresando al parque, ahora es más frecuente ver, se miran los animales con más frecuencia, ¿verdad? Como los mamíferos grandes, como los gatos, como los jaguares, pumas, como los tapires, venados, etc. La llamada Cuenca del Mirador abarca 19 sitios arqueológicos de la cultura maya ubicados en el departamento de Petén, fronterizo con México y Belice. En las imágenes se ve cómo los animales andan sin ningún temor y muchos se acercan a bebederos para saciar la sed. Yo creo que tendríamos que mantener un balance y no interferir los unos con los otros, y así podemos convivir en armonía. A mí lo que me deja el coronavirus es que realmente sí impactamos a los animales, sí impactamos a la selva. El departamento de Petén está afectado por una veintena de incendios forestales activos que han destruido cientos de hectáreas del bosque. Muchos incendios se originan en quemas para preparar los suelos para cultivos y ganadería, pero otros son provocados por grupos del narcotráfico que construyen pistas de aterrizaje clandestinas, según autoridades y activistas. Creo que sí podríamos convivir y seguir visitándolos, pero con una manera más respetuosa, ¿verdad? Siendo más cuidadosos, siendo más cautelosos de lo que hacemos y de lo que no hacemos cuando vamos a los lugares en los que habitan los animales. Guatemala mantiene un toque de queda parcial desde el 22 de marzo. Según datos oficiales, el país registra unos 600 contagios y casi 2 decenas de muertos. En El Salvador, restringen compras y circulación entre municipios a partir de hoy. En primer lugar, de ahora en adelante, con toda facultad legal, si usted rompe la cuarentena, va a ser conducido a un lugar donde la va a examinar un médico, y si ese médico determina que usted ha estado expuesto a un posible contagio, será remitido a un centro de cuarentena. Otro es que
ya no va a poder ir a comprar comida todos los días. En teoría antes, de todos modos era así. Pero es muy difícil para nuestra fuerza pública saber si estaba yendo a comprar comida o no estaba yendo a comprar comida, o si era la primera vez o si no era la primera vez. Entonces, de ahora en adelante solo va a poder ir 2 veces a la semana, de igual manera que antes. La diferencia es que ahora va a ser con el último número de su DUI. No empieza hoy ni mañana, sino que empezará el jueves. Mañana se publicarán los números de DUI que podrán salir qué días. Entonces, si su número de DUI termina en tal número, va a poder salir el lunes y el jueves. Si termina en tal número, saldrá martes y viernes. Si termina en tal número, saldrá miércoles y sábado. Si termina en tal número, saldrá tal día y domingo. Es decir, vamos a regular de acuerdo al número de DUI. No se podrá, los focos de infección más grandes, como los hemos visto, están en el área metropolitana de San Salvador, por lo tanto no se podrá transitar de municipio a municipio, es decir, no se podrá pasar de un municipio al otro. A menos, por supuesto, que tenga una carta de que va a laborar a ese otro municipio, pero no va a poder pasar para ir a comprar comida al otro municipio, ni para ir a la farmacia del otro municipio. Todos los municipios del área metropolitana de San Salvador tienen farmacias y todos tienen supermercados. Así que todos, ninguno tiene la excusa de tener que ir al otro municipio. Aparte de eso, con los alcaldes vamos a hacer controles especiales en los mercados, los cuales además tendrán las mismas reglas. Solo se va a poder salir 2 veces a la semana, de acuerdo a su número de DUI, durante 15 días. Y se van a cerrar momentáneamente por estos 15 días más empresas de las que estaban abiertas. No se va a permitir ningún tipo de industria que no sea farmacéutica, ya no se va a permitir tener restaurantes abiertos, ni siquiera para llevar, únicamente se permitirá a domicilio. Las farmacias también podrán entregar a domicilio, los supermercados. Los únicos establecimientos que pueden estar abiertos son las agencias bancarias, los supermercados y las farmacias y los puestos de venta de comida y de comida no para comer, sino comida de granos básicos y canasta básica, no comida servida, por supuesto, y medicamentos en los mercados, nada más. Todo lo demás tiene que estar cerrado. So pena de caer en desobediencia de particulares y eso es un delito penal. La iglesia hoy celebra el día de Santa Rosa Venerini. Conozcamos su bella historia. Ya llevaba varios días deambulando por las calles de Viterbo, rumiando su dolor por la pérdida de su hermano Domingo, a la que siguió también la muerte de su madre y el matrimonio de su única hermana. En medio del desconsuelo cavilaba sobre su futuro, que pendulaba entre la soledad y esa vida religiosa que ella ya había probado en el monasterio dominico de Santa Catalina, pero que por la muerte de su padre tuvo que abandonarla para ponerse al frente de la familia. Ese día, mientras caminaba, se percató de la presencia de 2 jóvenes mal vestidas, acurrucadas en un callejón, y entonces Rosa Venerini se arrimó a las forasteras y sin más las invitó a su casa. Allí supo que eran huérfanas y después de que comieron, empezó a rezar el rosario. Pero como ellas no respondían, no sabían, se detuvo para enseñarles el Padre Nuestro y el Ave María. Y en esas se pasaron toda la noche. Al otro día, no tenía duda alguna sobre su elección. Se dedicaría a educar para salvar, frase que convirtió en su caballito de batalla. Consciente de la ignorancia y el abandono, eran males que aquejaban a todas las jóvenes pobres de la región, Rosa Venerini, nacida en Viterbo, Italia, el 9 de febrero de 1656, convirtió su casa en la primera escuela pública femenina de Italia para jovencitas reclutadas en la calle, con las que rezaba el rosario y les enseñaba el catecismo, a leer y a escribir, les enseñaba manualidades, algo de latín y siempre terminaba catequizándolas, lo cual desató una pertinaz resistencia de buena parte del clero, que consideraba que la instrucción religiosa solo podía ser impartida por los curas. No obstante la enconada oposición, en poco tiempo ya no tenía espacio para recibir a más estudiantes. Y como el efecto de su metodología estaba revolucionando a Viterbo, no se hablaba de otra cosa. Con el respaldo del sorprendido obispo de la ciudad, cardenal Urbano Sacchetti, Rosa Venerini inauguró formalmente en un lugar más espacioso la primera escuela pía en 1685.
Lo demás fue coser y cantar, porque en menos de lo que canta un gallo, abrió varios establecimientos en la comarca y en vista de la bondad de su proyecto, Rosa Venerini fue llamada por el cardenal Marco Antonio Barbarigo para que extendiera su misión en Montefiascone y con el apoyo económico de la arquidiócesis organizó 10 escuelas más. A continuación se expandió por toda la región del Lazio hasta que en 1713 fundó en Roma otra escuela pía y su fama fue tal que un día el Papa Clemente XI, con 8 cardenales, se apareció de sorpresa en sus aulas para verificar si eran ciertas todas las bellezas que se decían de esta obra. Luego de escuchar una clase, el pontífice afirmó: estas escuelas santificarán a Roma. Y le dio carta blanca para la fundación de la Congregación de las Pías Maestras Venerini. Así las cosas, Rosa Venerini sembró a Italia de escuelas pías. No obstante su condición de viajera exploradora en función de la apertura de más escuelas, le alcanzaba el tiempo para rezar el rosario por las calles, ayunar constantemente, asistir y curar milagrosamente a los enfermos que iban tras ella. Con especial énfasis, combatía la esclavitud velada a la que estaban sometidas las mujeres, particularmente las jóvenes, que eran presa fácil de los voraces y acaudalados depredadores que se aprovechaban de su ingenuidad e indefensión. Desgastada por el enorme esfuerzo hecho y con 40 escuelas funcionando, Santa Rosa Venerini murió en olor de santidad el 7 de mayo de 1728 en Roma y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI en el año 2006. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Rosa Venerini que nos enseñe a proteger a nuestras jóvenes de los lobos disfrazados de ovejas. Ahora les presentamos el mensaje oficial de nuestro director general Jaime Sevilla. La paz sea con ustedes. Quiero darles una buena noticia. El noticiero de ABA Televisión ahora también será transmitido en nuestra cadena hermana de JN19, Televisión de la República del Perú. Quiero agradecer de todo corazón al Padre Manuel Rodríguez, quien es el presidente de dicha cadena, por permitirnos llegar hasta todos los hogares peruanos. Esperamos mantenerlos informados siempre con las noticias católicas del momento y con aquellas principales que pasan en el acontecer mundial. Mis queridos hermanos, estamos con ustedes en estos momentos difíciles en que la humanidad sufre esta pandemia del coronavirus. Confiando siempre en Dios, que es nuestro refugio, les pedimos sus oraciones y ustedes cuenten con las nuestras. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos peruanos, y bienvenido también a ser parte de nuestra familia de ABA Televisión. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar por Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión, JN19 de la República del Perú y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.